Dicen que los hoteles antiguos guardan más que recuerdos, guardan cicatrices, guardan ecos, guardan historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Historias como la de la habitación 313. Yo la descubrí en un registro que jamás debió haber sido encontrado, escrito por alguien que no vivió para terminarlo. Una historia de una familia común, unas vacaciones cualquiera, y una niña que vio el peligro antes que todos los demás. Una niña que comprendió que el verdadero terror no se esconde en los cuentos, sino en los lugares que parecen seguros. La familia Ruiz llegó al hotel en medio de una tormenta de verano. El edificio se alzaba majestuoso, con un pasado que había sido cuidadosamente maquillado por reformas y sonrisas de recepcionistas entrenados para olvidar. Nadie les dijo que el tercer piso había sido cerrado durante años. Nadie les explicó por qué los antiguos dueños evitaban siquiera mencionar el número 313. La habitación había sido escenario de algo que todavía respiraba en sus paredes, algo que esperaba pacientemente por un nuevo huésped. Para los adultos, era apenas una acomodación grande con una llanila que daba para el mar revolto. Pero para la niña fue diferente desde el primer instante. Ella sintió la mirada de algo que no debía existir, algo que se movía sin hacer ruido, algo que no necesitaba ser visto para aterrorizarla. Se aferró al brazo de su madre, pero nadie percibió a súplica muda en sus ojos. La llave de la puerta se abrió y la historia comenzó. Una historia que nunca debería haber sido escrita, pero que yo he custodiado para que el mundo sepa de lo que esa habitación es capaz. Durante la primera noche, la familia durmió como si nada estuviera fuera de lugar. Pero la niña no pegó un solo minuto de sueño. Observaba el pasillo a través de la brecha inferior de la puerta. Escuchaba pasos que no pertenecían a nadie vivo. Veía la sombra de alguien que pasaba frente a su habitación sin estar allí. Y cada vez que parpadeaba, ese algo se aproximaba. Un poco más, nadie escuchó su respiración acelerada. Nadie escuchó el crujir de la madera bajo un peso invisible. Nadie, excepto la niña, notó que la puerta de la 303 estaba cerrada. Des dentro. Pero lo peor llegó al amanecer, cuando la luz luchó para penetrar la oscuridad del cuarto. La niña vio marcas en el suelo, como arrastres recientes. Su cama había sido movida durante la noche, dejando un rastro perfecto de polvo levantado. Y, al mirar a sus padres profundamente dormidos, sintió un instinto que solo las crían poseen, el instinto de protección. Sabía que algo quería llevárselos. Sabía que, si se quedaban una noche más, ninguno de ellos despertaría jamás. Hay quienes dirán que los niños imaginan cosas, pero hay ocasiones en que son los únicos que ven la verdad. Y la verdad en la habitación 313 era una sola: el mal ya estaba dentro. Mi propósito como guardián de historias es preservar las advertencias que otros eligieron ignorar. Hay hoteles donde el peligro se esconde en corredores mal iluminados, donde las paredes han absorbido demasiados gritos,
donde puertas aparentemente ordinarias se convierten en fronteras hacia algo que desafía toda lógica. La Habitación 313 es uno de esos lugares condenados a repetirse, como una herida que nunca cicatriza. A lo largo de décadas, familias de paso, viajantes solitarios y empleados curiosos han desaparecido sin explicación dentro de ese cuarto. Los registros fueron falsificados. Los rumores silenciados con dinero y las amenazas sepultadas bajo reformas superficiales. Pero el mal no se cubre con pintura. Él espera, él observa. Él se alimenta de quienes no lo creen. Esta es la historia de la última familia que se hospedó allí sin saberlo. Una historia real, con rastros físicos aún existentes en informes Fasay y en fotografías nunca divulgadas. Una historia ondlo. Sobrenatural se esconde detrás de pequeños detalles que los adultos o perciben: un juguete cambiado de lugar, una puerta que se cierra sola, una niña que ya no sonríe. Y mientras escuchas, recuerda lo siguiente: los niños temen lo que sienten. Los adultos temen lo que entienden demasiado tarde. La niña de la Habitación 313 comprendió antes que todos. Y gracias a ella, aquella noche no se convirtió en tragedia absoluta. Pero la sombra que intentó llevárselos no desapareció, simplemente cambió de objetivo. Porque una vez que la puerta de la 313 se abre, nunca vuelve a cerrarse del todo. La familia Serrano emprendió aquel viaje con la esperanza de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que aún ardían como brasas en su antiguo hogar. El padre había aceptado un trabajo temporal en la restauración de un hotel histórico en las afueras de la ciudad. Un edificio antiguo, con más años que vida en sus pasillos, y que algunas personas aseguraban estar cargado de historias demasiado densas para ser contadas en voz alta. Aún así, la oportunidad llegó en el momento perfecto, cuando todo lo que deseaban era alejarse de la tensión y el caos que casi había destruido su tranquilidad. Al llegar, el hotel se levantaba imponente frente a ellos, con su fachada de piedra desgastada por el tiempo y ventanas que parecían observar cada movimiento. La luz del sol ocultándose detrás de las montañas proyectaba sombras alargadas, haciendo que la estructura pareciera respirar bajo un manto de misterio. La madre apretó la mano de su hija como si aquello fuera suficiente para protegerla. La niña, curiosa y reservada, apenas desvió la mirada de la entrada principal, donde un número se distinguía con dificultad: 313. La habitación que les asignaron estaba en el tercer piso. El ascensor antiguo se quejó con chirridos mientras ascendía lentamente, como si cada nivel se resistiera a mostrar lo que ocultaba. El pasillo al llegar tenía una iluminación tenue, con lámparas que parpadeaban de forma intermitente, casi al ritmo de una respiración ansiosa. El aire parecía más frío allí, como si el tiempo no fluyera con normalidad. La puerta de la Habitación 313 se abrió con un sonido metálico, revelando un espacio amplio pero carente de vida. Muebles cubiertos con una fina capa de polvo. Cortinas pesadas que evitaban que la luz entrara por completo. Y un olor que no era desagradable, pero sí antiguo. Como algo que llevaba mucho tiempo esperando ser notado. La niña recorrió el lugar con la mirada y se detuvo en un rincón oscuro,
donde una pequeña cama individual estaba colocada en un ángulo extraño. Nadie lo mencionó, pero todos sintieron algo incómodo en aquel detalle. Los padres comenzaron a desempacar mientras la niña se acercaba lentamente a la ventana. El cristal reflejaba la habitación y, por un instante, creyó ver algo diferente detrás de ella. No supo definirlo, pero fue suficiente para que su corazón latiera con más fuerza. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando convencerse de que el cansancio del viaje le estaba jugando una mala pasada. El padre inspeccionó el baño y encontró una mancha de humedad en la pared, justo debajo del espejo del tocador. Trazos irregulares que parecían formar contornos vagamente humanos si se observaban lo suficiente. Lo atribuyó al deterioro del edificio y siguió con sus tareas, ignorando esa sensación de que algo lo observaba fijamente. La madre, intentando crear un ambiente más cálido, abrió las cortinas para dejar entrar la poca luz que quedaba del día. Fue entonces cuando la temperatura cayó de golpe. Un escalofrío recorrió la piel de todos, como si una presencia desconocida hubiera despertado ante la invasión de claridad. La niña se giró de nuevo hacia la cama del rincón. Sin saber por qué, sintió un impulso de evitarla. Algo le decía que no era un lugar hecho para sueños, sino para pesadillas que nunca terminaban de desaparecer. Así, sin comprenderlo del todo, la familia Serrano había cruzado un umbral invisible, uno del que, tal vez, no habría vuelta atrás. El primer día en el hotel terminó con una mezcla de cansancio y ansiedad. Todo era nuevo, pero no en el sentido emocionante al que estaban acostumbrados. Aquellas paredes parecían guardar secretos, como si cada grieta fuera una historia mal enterrada. La familia cenó en silencio y se preparó para dormir temprano, esperando que el descanso trajera claridad al día siguiente. La niña fue la última en acostarse. Observaba la cama en el rincón, como si fuera una amenaza silenciosa. Sus padres le dijeron que podía dormir en medio de ellos si se sentía incómoda, pero ella negó suavemente. No quería parecer miedosa. Eligió una cama cercana a la puerta, aunque eso no la hizo sentir más segura. Apagaron las luces y un silencio profundo se adueñó del cuarto, interrumpido solo por el viejo aire acondicionado que luchaba por mantenerse encendido. Pasaron algunos minutos hasta que la niña comenzó a percibir algo extraño. Un golpeteo suave, casi imperceptible, provenía del rincón donde estaba la cama pequeña. No era constante, sino irregular, como si algo golpeara la madera con cansancio o paciencia. Cada sonido hacía que su respiración se volviera más lenta, más tensa. Cerró los ojos y se obligó a no mirar, repitiéndose que debía estar imaginándolo debido al agotamiento. El padre se movió incómodo en sueños. La madre, profundamente dormida, no reaccionó. Nadie más parecía escuchar lo que se estaba manifestando en la oscuridad. El golpeteo se detuvo. La niña creyó que todo había acabado hasta que sintió un cambio en el aire. Algo se había desplazado. Una presencia tenue que avanzaba sin pasos, como si flotara. Sus oídos captaron un sonido distinto: respiración. No era la suya ni la de sus padres, era una respiración corta,
nerviosa. Infantil, cada músculo de su cuerpo se paralizó. No se atrevió a moverse siquiera para ajustar la manta. Su mirada, casi por impulso, se dirigió a la cama del rincón. Allí, la oscuridad se hacía más densa, como si absorbiera la poca luz que se filtraba del pasillo. Entonces ocurrió. La cama, esa cama que ninguno había querido usar, crujió como si alguien se hubiera sentado sobre ella. No fue un movimiento brusco, sino lento, calculado. El sonido del colchón hundiéndose confirmó lo imposible. No estaba vacía. La niña sintió su corazón latir con tanta fuerza que temió que despertara a sus padres. Pero ellos continuaron dormidos, ajenos a lo que estaba tomando forma a pocos metros de distancia. Apretó los ojos hasta que casi dolieron, intentando desaparecer dentro de sí misma. La respiración ajena se acercó, ligera, silenciosa, como si lo que fuera que habitaba en aquella cama se hubiera levantado. Ahora estaba más cerca, al nivel del suelo. Casi pudo sentirlo al borde de su propia cama. Un susurro sin voz, apenas un roce del aire, le erizó la piel por completo. Minutos eternos pasaron antes de que el frío comenzara a retirarse, como si la entidad hubiera vuelto a su lugar. De origen, el silencio fue nuevamente absoluto, pero ahora cargado de una advertencia. Cuando finalmente logró dormirse, lo hizo con un pensamiento clavado como espina. No estaban solos en la habitación 313 a la mañana siguiente. La luz que entraba por las cortinas intentó disfrazar todo lo ocurrido bajo una apariencia de normalidad. Los padres continuaban con los planes del viaje, revisando documentos y organizando la ropa, mientras la niña se movía por la habitación con pasos cortos y la mirada baja. Su silencio pasó desapercibido, o quizás fue más cómodo ignorarlo que enfrentar la posibilidad de que algo extraño estuviera sucediendo. La niña evitaba levantar los ojos hacia la cama ubicada en el rincón. La imagen de esa superficie hundiéndose sola seguía atrapada en su mente como una fotografía imposible. Aún así, decidió guardar sus miedos para sí misma, convencida de que nadie la tomaría en serio si intentaba explicarlos. Cuando los padres bajaron al restaurante del hotel, ella se quedó sola en el cuarto, abrazando su pequeña pelota de fútbol como si fuera un escudo contra lo desconocido. El silencio que la rodeaba no era un silencio cualquiera. Tenía un peso, una intención, como si la habitación esperara el momento exacto en que volviera a quedarse sin testigos. La pelota resbaló entre sus dedos y rodó por el suelo. Se detuvo justo frente a la cama del rincón, como si hubiese sido atraída hacia allí. Un escalofrío recorrió su columna, pero aún así se obligó a recuperarla. Al tocarla, sintió un frío antinatural, un frío que no pertenecía al clima templado del hotel ni al sol que brillaba afuera. Fue entonces cuando algo ocurrió sin dejar lugar a dudas. La almohada de la cama prohibida se hundió lentamente, formando la clara silueta de una cabeza pequeña que se acomodaba sobre ella. No había viento, no había movimiento humano, pero la forma permanecía allí, tangible y perturbadora. Era como si una presencia invisible hubiese decidido manifestarse abiertamente ante la niña. Ella retrocedió hasta sentir la firmeza de la puerta contra su espalda,
con el corazón golpeando dentro del pecho como si quisiera escapar sin llevarla consigo. Y en medio de ese pánico creciente, la almohada volvió a su forma original, como si nada hubiera pasado, justo cuando los pasos de la madre se acercaban por el pasillo. La niña pasó el resto del día en un estado de silenciosa alerta, observando cada rincón del cuarto con desconfianza. Algo ahí estaba consciente de ella, atento a cada uno de sus movimientos, esperando a que la noche trajera de vuelta la oscuridad necesaria para revelarse de nuevo, y la noche llegó. Cuando los padres se quedaron profundamente dormidos, la pelota que ella había colocado cuidadosamente al lado de la cama comenzó a moverse de manera casi imperceptible. Primero un pequeño balanceo, luego un giro lento, hasta que rodó sola por el suelo, deteniéndose nuevamente frente al mismo rincón prohibido. El colchón volvió a hundirse, denunciando la presencia de algo o a alguien que no debería existir. La sensación de frío se extendió por toda la habitación, acompañada de un olor a polvo antiguo y abandono. A pesar del miedo, la niña reconoció otra emoción inesperada en medio del terror, la extraña impresión de que aquella presencia buscaba compañía, no daño. Sin embargo, aún no era posible saber si eso hacía todo más seguro o mucho más amenazante. La tensión acumulada en aquella habitación ya no era algo que pudiera pasarse. ¡Por alto! Incluso los padres, aunque reacios a aceptar cualquier explicación sobrenatural, empezaron a notar que la niña no dormía, que evitaba permanecer sola y que se sobresaltaba ante el menor ruido. La preocupación se disfrazaba de racionalidad, pero el miedo comenzaba a abrir grietas en la comodidad de las explicaciones lógicas. La habitación 313 había dejado de ser solo un número. Se había convertido en una amenaza constante. La niña, sin embargo, parecía haber comprendido algo que nadie más podía ver. Observaba con una mezcla de temor y compasión ese rincón maldito, como si la oscuridad que vivía allí tuviera nombre e historia. Cada noche, la presencia se manifestaba con más confianza, como un visitante que ya no necesitaba pedir permiso para entrar. La cama volvía a hundirse, la almohada tomaba forma y el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Y, aún así, la niña permanecía alerta, abrazando la pelota que parecía ser la única conexión con la normalidad. Una tarde, mientras los padres discutían sobre la posibilidad de cambiar de hotel, la niña escuchó a algo que provenía de la pared. Un sonido leve, rítmico, como pequeñas uñas arañando desde el interior del concreto. Era como si alguien estuviera intentando llamar su atención, suplicando ser escuchado. Ella se acercó lentamente, mientras la sensación de frío se intensificaba, dejando claro que aquello no era una broma de su imaginación. Las paredes guardaban una verdad enterrada, algo que debería haber sido olvidado para siempre. Los empleados del hotel evitaban hablar del pasado del establecimiento, desviando la mirada cada vez que se mencionaba la habitación 313, pero una camarera, con expresión cansada y ojos enrojecidos, dejó escapar un gesto de compasión hacia la niña antes de salir del cuarto. En sus manos temblorosas, depositó discretamente una llave antigua sobre la mesita de noche. Era una advertencia silenciosa, o tal vez una súplica disfrazada,
no ignorar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, la niña no esperó a que las manifestaciones comenzaran. Mientras sus padres dormían profundamente, guiados por una tranquilidad forzada, ella se acercó al armario donde había escondido la llave. El metal parecía más pesado que un simple objeto, como si cargara consigo la memoria de muchos gritos jamás escuchados. Con pasos lentos y el corazón martillando, la niña miró la puerta que conectaba con la habitación contigua, una puerta siempre cerrada con llave y evitada por los empleados, la puerta de la 313 Asia. Otra 313. El frío se volvió tan intenso que la niña sintió que el aire se congelaba dentro de sus pulmones. Las luces titilaron, el colchón del rincón volvió a hundirse y una forma invisible se sentó allí, observándola de cerca. La niña entendió que no podía retrasarlo más. Había una petición de ayuda proveniente del otro lado de la puerta. Y, aun temblando, sabía que solo ella podría responder a ese llamado. Con la llave apretada en su pequeña mano, se acercó. L'entame. La madera de la puerta parecía palpitar como si tuviera un corazón propio. Y, cuando la cerradura giró, una corriente helada escapó como un suspiro liberado tras décadas de silencio. La verdad estaba a punto de ser revelada. Y ella, una simple niña, sería la única testigo. La puerta se cerró detrás de la niña con un golpe seco que resonó como un latido muerto. El aire del otro lado era demasiado frío para ser real, como si aquel lugar hubiera sido congelado en un tiempo que no pertenecía al mundo de los vivos. La oscuridad no era simplemente ausencia de luz, era densa, viva, casi respiraba. Cada paso que daba parecía arrancarle un suspiro al suelo, como si el mismo piso estuviera cansado de soportar tanto sufrimiento. A medida que avanzaba, sus ojos comenzaron a distinguir los contornos de un cuarto idéntico al suyo, pero antiguo, abandonado, corroído por el abandono. El papel de las paredes estaba rasgado y ennegrecido. Las sábanas de la cama parecían tener manchas, que jamás serían limpias, y sobre el suelo descansaba una muñeca sin rostro, como un eco siniestro de algo que había sido arrancado para ser olvidado. Entonces lo sintió. Una presencia a su espalda, muy cerca. Tan cerca que el frío se convirtió en dolor sobre su nuca. Tuvo que reunir toda la fuerza de su pequeño cuerpo para mirar hacia la esquina donde la cama se hundía en un silencio antinatural. Allí, sentada, estaba una figura infantil que jamás debía haber existido en ese estado. Su piel parecía desgastada, como si hubiera sido lijada por el tiempo hasta perder su identidad. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, blanca, un rostro borrado de la memoria del mundo. La figura se levantó de la cama sin hacer ruido. Sus movimientos eran lentos, pero cada uno de ellos contenía un peso emocional insoportable. El peso de alguien que había sido condenado a permanecer en un rincón sin ser visto, sin ser escuchado, sin ser recordado. Era espectro de la indiferencia humana, una cicatriz que el hotel intentó ocultar bajo llaves viejas y pasillos silenciosos. La niña quiso retroceder, pero algo más comenzó a moverse en la habitación. Una sombra alta, delgada y de extremidades alargadas emergió de la oscuridad como un animal que había estado esperando demasiado tiempo para alimentarse.
Aquella criatura representaba todo el rencor que crece cuando el dolor es ignorado. No tenía forma fija ni límites. Era la manifestación completa del olvido y la crueldad. El espectro sin rostro extendió su mano hacia la niña. No había agresión en su gesto, apenas una súplica muda. La pequeña comprendió que aquella entidad no quería hacerle daño. Quería algo que ella aún conservaba. Quería ser vista. Quería existir otra vez. Cuando sus dedos se tocaron, una ola brutal de recuerdos ajenos inundó la mente de la niña. El pasado del hotel se abrió como una herida sangrante, una niña desaparecida años atrás, una investigación cancelada en silencio, empleados amenazados para no hablar, padres que prefirieron olvidar para no cargar con la culpa. La habitación 313 había sido el sepulcro de una vida que no se permitió cerrar. La puerta había sido sellada no para proteger a los huéspedes, sino para encerrar la verdad. El dolor ajeno fue tan intenso que la niña cayó de rodillas. Y fue entonces cuando la sombra alta empezó a avanzar, arrastrando consigo todas las tinieblas del cuarto. Nada se interponía en su camino, excepto la figura infantil sin rostro, que se plantó frente a la oscuridad como un último acto de resistencia. No quería que otra víctima quedara atrapada para siempre. La niña corrió hacia la puerta. La llave parecía pesar como una piedra maldita en su mano, pero logró girarla en la cerradura justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarla. La puerta se abrió de par en par y una luz cálida, proveniente del mundo real, irrumpió en la habitación olvidada. La sombra retrocedió, retorciéndose en silencio, como si aquella claridad la quemara desde dentro. Pero el espectro sin rostro no cruzó la puerta. Sabía que no podía hacerlo. Ese era el precio de haber sido borrada. Solo empujó a la niña hacia afuera, asegurándose de que escapara antes de que el mal se reorganizara en la tiniebla eterna. Luego, con un movimiento lento y doloroso, cerró la puerta desde dentro. El cerrojo volvió a bloquearse, sellando la condena de quien ya no tenía siquiera un nombre. Del otro lado, la niña cayó al suelo llorando, incapaz de poner en palabras lo que había presenciado. Sus padres despertaron al escuchar el estruendo y corrieron hacia ella, sin imaginar la magnitud de lo que había ocurrido. Intentaron abrir la puerta, pero no se movió ni un milímetro. Parecía que nunca hubiera estado abierta. El hotel insistió en que todo era producto de un mal sueño. La familia se marchó a la mañana siguiente sin mirar atrás, aunque la niña no dejó de llorar durante el viaje. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cada noche, desde entonces, dormía con una luz encendida, aferrada a su pelota como si fuese el último vínculo con la normalidad. En el hotel, la habitación 313 volvió a ser cerrada, sin explicaciones, sin preguntas, como siempre había sido. Y aunque nadie puede demostrarlo, algunos empleados aseguran que, durante la madrugada, pueden escucharse pequeñas uñas arañando la pared. A veces, la cama vuelve a hundirse ligeramente, como si alguien se sentara allí a esperar pacientemente. Esperar a ser recordada. Esperar a otra niña que pueda escuchar los gritos que los adultos ya no oyen.
porque la habitación 313 jamás estuvo vacía, nunca lo estuvo, nunca lo estará. La historia de la habitación 313 no terminó cuando la niña escapó. Al contrario, apenas comenzó a despertar un pasado que durante demasiado tiempo fue silenciado. El hotel continuó funcionando, recibiendo huéspedes ajenos al terror que habitaba en su interior, como si las paredes no guardaran un secreto que exigía justicia. Nadie quiso asumir la verdad, nadie deseó cargar con la memoria de lo que allí ocurrió. Y esa negación fue precisamente lo que permitió que la oscuridad siguiera respirando. La niña, ahora lejos del hotel, lleva consigo una marca que no puede verse pero que jamás desaparecerá. Vive con la sensación constante de que esa puerta podría volver a abrirse en cualquier momento, de que aquella presencia sin rostro aún la busca con un ruego mudo que no la deje sola de nuevo. Porque las almas que son olvidadas nunca descansan. Permanecen atrapadas entre la vida y la nada esperando ser reconocidas, esperando que alguien pronuncie aquello que les fue arrebatado su existencia. Y mientras la cama del rincón siga hundiéndose lentamente cada noche, la historia continuará. En silencio, pacientemente, horriblemente viva.